Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy traemos un vídeo especial porque ya hemos traído un nuevo modelo con una nueva marca, el Livan X3, y hoy traemos el X6, el modelo más alto de gama, pero que os repito, Livan ya va a traer nuevos modelos, uno eléctrico y uno híbrido enchufable, que seguramente superarán a este en precio. Hoy traemos el Livan X6 Pro, un sub que tiene una pero que muy buena pinta, tiene muy buen diseño, buen espacio, así que no dilatemos más este intro, que dentro entradilla y empezamos a conocer este X6 Pro de Livan. Acompáñeme. Coches y motos, sí señor, te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo, lo que ves aquí va en video. Ángel, Alejandro y Alex en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor online, sin complicar, lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar, motor encendido, listo para empezar. Vamos a conocer este X6 Pro. Aquí vemos este frontal. Disculpad que el coche está encendido porque es que estamos en una ola de calor increíble y tenemos que tener el coche bastante refrigerado porque ahora vamos adentro y contarles qué tal el coche. Así que bueno, aquí vemos este carenado con zonas en cromo para darle continuidad a todo el cromo de las ópticas. Esta zona superior también en cromo, el logo de Livan. No va nada iluminado en esta parte de la calandra, pero sí que vemos esta línea de firma lumínica en LED, luz diurna, y por supuesto las altas en este proyector y lo que son las medias aquí y las altas aquí. Toda esta zona baja debajo para darle este toque también sub, un capó que viene aquí con esta línea y unas aristas que bajan bastante contundente hacia la aleta, una aleta bastante pequeñita como veis en esta zona y aquí hacia el pilar A, y vemos estas llantas, unas llantas muy bonitas con gomas Hankook Ventus Prime 4 y el tamaño de las llantas es de 18 pulgadas y unas gomas 225/60 de perfil, un muy buen perfil. Eso sí, el diseño de llantas, al menos a día de hoy, son estas porque solo hay un único acabado, el X6 Pro, así que tal cual como lo veis, solo podréis elegir algunos colores y ya está, porque no hay otro tipo de acabado. Vemos toda esta zona de la parte baja de las ventanas con cromo, las manetas únicamente en la parte delantera con acceso a manos libres y estas taloneras con un pequeño efecto en la parte del plástico para darle también un aspecto como robusto, ¿no? Aquí vemos la tapa para repostar la gasolina, porque es un coche gasolina, y aquí en esta ventana tipo custodio han hecho este remate con cristal hasta esta parte de la aleta, del aletín que acostumbran tener aquí en la parte trasera. Una trasera que sinceramente es a mí particularmente lo que más me gusta de este coche y me parece muy bonita, muy diferente en cuanto a las ópticas. Mantienen esa parte roja de extremo a extremo, la parte baja también con una buena firma de luz. La verdad es que me gusta, las letras Livan en la parte central, vemos la cámara marcha atrás y aquí el logotipo del modelo X6 Pro. La parte de X6 sí que lleva una parte de borde en rojo y vemos aquí en el paragolpes este detalle de unas falsas salidas de escape que además tienen buen acabado, ¿vale? Pero bueno, le dan ese toque un poco más deportivo. Tenemos los catadióticos en estos laterales del paragolpes, lo cual le da un poco más de anchura y una luneta bastante grande. Además vemos aquí lo contrario a lo que estamos acostumbrados a ver con la tercera luz de freno. Aquí va en la zona alta del alerón, comúnmente va aquí siempre y hace aquí una elevación, pero aquí está a la inversa. La verdad es que está bastante chulo. Vemos también aquí el limpia luneta y una antena tipo aleta de tiburón en esta zona. Aquí podemos ver un poco esto, como tiene un pequeño detalle en 3D y muy chulo.
¿Qué opináis del diseño? ¿Os gusta? Pues vamos para el interior. Aquí vemos las plazas traseras, tiene muy buena banqueta, además llevamos este tapizado en polipiel. Vamos a entrar y estamos ya dentro. Aquí vemos lo que es la salida de aire con puerto USB-A y una pequeña bandeja para algún objeto. Aquí en el detalle de la puerta vemos doble tapizado, eso sí, plástico duro, pero bueno, hay un buen entramado y buenos acabados. Vemos algo de chapa a la vista y algo de la visión delantera de salpicadero, y también el respaldo de estos asientos así deportivos con estos bolsillos para dejar cosillas. Tenemos techo panorámico con esta zona practicable y esta cortinilla que nos permite, bueno, estar protegidos del sol. Y en cuanto a altura, pues aquí tengo 4 dedos de separación al techo, aquí tengo más de separación de 2 palmos de mano en las rodillas, puedo extender un poco las piernas, y en cuanto a sujeción, buena, y el mullido es correcto. Me gusta cómo está esta banqueta, es bastante confortable y tiene un buen acabado, buenos materiales. Me gusta cómo está planteado. Eso sí, no es un cuero, es una polipiel, pero tiene buen entramado y además mezcla de colores que le dan una tonalidad en el interior muy elegante. Vamos a ver aquí el reposabrazos con 2 portabebidas aquí en esta zona, y bueno, está bastante bien. Y bueno, para las familias no os preocupéis, porque tenemos aquí anclajes Isofix que va justo en una pequeña apertura de la parte superior, así que tenemos que tener cuidado para no cargarnos el tapizado cuando instalemos la silla de nuestros niños. Vámonos para adelante. Bueno, ya estamos aquí en la parte interior, en la parte delantera, y bueno, me gustaría hacer mucho énfasis porque mantenemos una sensación de calidad muy alta, aunque ya cuando empiezas a tocar hay plásticos algo más mullidos, pero encontramos otros ajustes mejorables. Pero siendo una marca que apenas comienza a incursionar aquí en España, y bueno, vamos a darle un poco de margen porque seguramente vendrán con mejores actualizaciones, pero este coche con respecto sobre todo al X3 da un salto cualitativo increíble. Aquí vemos ya inserciones en polipiel, este material igual que aquí en la puerta, aquí igual plástico duro, pero sí tenemos inserción en polipiel en gran zona de contacto de la puerta. Aquí vemos detalles Geely en los altavoces, algo que bueno, se sienten orgullosos o quieren dar fuerza de que pertenecen a este grupo. Y por supuesto todo lo que es el espacio está como en un formato moderno, tecnológico, pero me da la sensación de hasta de todoterreno, ¿no? Tiene una sensación como todo elevado, pero con toques un poco más refinados, más modernos. Y bueno, echamos un vistazo al volante, un volante también achatado aquí en esta zona, en esta parte, si hay una tercer radio aquí, estos mandos para comunicación y control de crucero, y esta zona para multimedia. Aquí vemos altas luces automáticas y los limpias justo aquí. Aquí vemos el botón de encendido justo en esta zona, y una pantalla que va con el cuadro de instrumentos en esta zona, y aquí la parte multimedia. Aquí otro cuadro resumen para el clima o bien la radio para pasar la música o pasar las emisoras. Esto está muy bien para el uso del copiloto, que no tiene que venir aquí hasta la pantalla principal. Pantalla principal que tenemos estos accesos. Aquí vemos por ejemplo los modos de conducción Comfort, Eco y Sport, que son los modos. Aquí la parte de conducción, aquí este resumen para la parte de clima, para la temperatura, y aquí las apps disponibles, la configuración del vehículo, vídeo, imagen. Por ejemplo, en configuración del vehículo tenemos todas las opciones de seguridad, iluminación y modo de conducción. Bastante resumido, no es un sistema, vamos, súper complicado o muy elaborado, ¿no? Pero funcional y va bastante bien. En este caso no llevamos navegador, así que tenemos que hacer conexión con nuestro móvil para poder tener allí dispuesto nuestro navegador del móvil. Aquí puertos USB-A
datos y carga. Y aquí desempañantes, los warning y 2 salidas de aire. Aquí una carga, una bandeja y con el lector del mando. En esta zona tenemos la palanca de cambios automática, por supuesto, este acabado con negro brillo, pero aquí la parte donde más se raya pues está bastante bien. 2 portabebidas, un huequecillo por ejemplo para dejar el mando si queremos, ¿vale? Y aquí tenemos una guantera pequeñita pero bastante útil. Aquí tenemos otra guantera para guardar todo el tema de documentación, suficiente. Bolsillos en las puertas, y aquí vemos el detalle de el asiento. En la zona alta tenemos el abrir y cerrar el techo practicable, la cortinilla, aquí podéis ver la velocidad, vamos a ver. Llega hasta allí atrás. Es muy grande este techo, y luego tenemos la apertura del techo practicable, que también tiene pero muy buen tamaño. Es bastante bueno este techo. Aquí tenemos iluminación y portagafas, señores. Sí, mantenemos los portagafas, aquí el espejo interior, y tenemos aquí espejos sin iluminación, y aquí en el copiloto igual no tenemos iluminación, un detalle a mejorar. Tenemos allí altavoces en el pilar A, y bueno, vemos un poco el espejo. Bueno, queda por hablar del maletero, un maletero con portón manual, con buena apertura, buena altura de boca de carga, típica de estos coches SUV, que tenemos 359 litros y 1300 litros de capacidad máxima, abatiendo los asientos, un formato bastante estándar y con cortinilla y zonas que se aprovechan bien por los lados, y tenemos un maletero bastante correcto, tanto en forma como para el uso y practicidad de este coche. Y ya, nada más, solo nos queda ya ponernos en marcha a ver qué tal va este Livan X6 Pro en la carretera. Acompáñame. Bueno, ya estamos al volante de este Livan X6 Pro, un SUV que desde el primer momento, los primeros kilómetros que hice al recogerle, noté que era un coche especial. Sí, no en aspecto negativo, pero tampoco muy en aspecto positivo. Pero sabía que tenía algo diferente este coche. Y pues sí, es un coche gasolina, 4 cilindros, sin hibridación ninguna. Nos ofrece 174 caballos a 290 Nm par, asociado a una caja automática de 7 velocidades. Es tracción delantera, aunque tenga un aspecto un poco incluso de ser un todocamino. Sí, tiene aspecto todocamino, pero es una tracción delantera. Posiblemente yo apostaría que el Livan a este modelo le puede poner una tracción total. Yo creo que al menos en diseño y teniendo la parte mecánica una tracción total, no iría nada mal. Podrían tener buenas ventas. Pero apartando esa parte un poco hipotética, de que estoy divagando en mi mente esa posibilidad, tenemos este coche, un coche con un comportamiento bastante bueno. Se respira calidad, como os he dicho antes, y en la conducción también. No hay una incomodidad en el momento del uso, de la aceleración, incluso de la frenada. Tenemos una frenada prácticamente inmediata, no hay una regeneración que nos impida tener esa sensación de bloqueo del freno, ¿no? Una dirección que sí me hubiese gustado un poco más de feeling, ¿no? Es muy electrónica. Prácticamente, como veis, tenemos un lag entre uno y otro. Ahora mismo vamos en modo comfort, ahora vamos a pasar al modo sport. La dirección se le nota que quiere ser un poco más dura, pero nada excesivo. Tampoco pasa nada, señores. Es un coche SUV que no busca rasgos deportivos ni nada. Pero yo, por ejemplo, siempre soy muy afán de que la dirección sea un poco más comunicativa para tener mejores sensaciones en la conducción, y en este caso este coche, al menos a mí, no me ha agradado ese punto de la dirección. En cuanto a suspensiones, son muy cómodas, tenemos puntos de apoyo de manera correcta, buscando siempre el nivel de confort adecuado, y la aceleración, como veis, muy normal. Es un motor 1.5, 4 cilindros,
y se nota que tiene 174 caballos. No es una barbaridad, además que ahora creo que nos estamos mal acostumbrando con cifras, bueno, por encima de los 300 caballos por la llegada de los coches eléctricos, y no es así tampoco. No necesitamos excesivos caballos para tener un coche que se mueva bien. Y en este caso este motor, al menos a día de hoy, con toda esta prueba que hemos realizado en estos 7 días, tiene muy buen comportamiento. Comparándolo con su hermano menor, el X3, pues tiene mucho que ganar. Es un coche diferente, un coche que se le nota mejor rematado, con mejor espacio. ¿Que hay mejores en su categoría? Sí, hay mejores en su categoría, y aquí es donde entra un poco la parte de qué es lo que estás buscando, ¿no? Si estás buscando sencillez en la parte de motorización, este puede ser una buena alternativa, porque no lleva ninguna hibridación ni electrificación que complique esa parte, ¿no?, de decisión. Y obviamente un coche que, a pesar de que va todo por pantallas, también no tenemos accesos ergonómicos por botones físicos al sistema de clima, por ejemplo, pero el sistema de la pantalla es muy básico, muy sencillo, así que la curva de aprendizaje para hacerte con esta pantalla y con los sistemas creo que va a ser muy rápida, porque es muy sencilla. No tienes que entrar en muchos accesos o en muchos menús para llegar a una configuración. No, es muy sencillo, de verdad que sí. Pega, sí, no tiene navegación, por ejemplo, pero por el otro lado, al tú conectar tu móvil, además que vas cargando, vas haciendo uso del sistema de navegación de tu móvil, con lo cual garantizas que si vas con la actualización correspondiente de tu navegador, y el coche no se complica en ese aspecto. En cuanto a autonomía, tenemos un motor gasolina, por supuesto, y las autonomías están cercanas a los 560, 590 kilómetros, al menos nosotros llenando el depósito. Ya lo hemos llenado, ya estamos otra vez en 3/4 de combustible y hemos hecho prácticamente 893 kilómetros, con lo cual sacamos esas cuentas y sí, está en una media prácticamente de eso, de 560 a 590 kilómetros con el depósito lleno. En cuanto a consumo del coche, sí, estamos en 7,7 aproximadamente. En algunos momentos sí se logró bajar un poco, pero se mantiene en esos 7,7 y subiendo como punto más alto a unos 8,2, pero tienes que ir muy a fuego, y en eso sí que el coche se nota un poco más incómodo de llevar a mucha velocidad, porque es un coche que se le nota un poco el ruido de la carretera. No es de los peores, eso sí, incluso hay modelos de marcas más reconocidas y con más trayectoria que tiene más ruido incluso, pero no sé si por la altura del coche, no sé, no es un coche para ir a excesos de velocidad, no, para ir a un ritmo tranquilo, un ritmo a velocidades legales, por supuesto, pero con ritmo muy tranquilo, porque no es un coche que te vaya a incitar a ir más alegre de lo que puedes ir, ¿no? Es un coche para ir a ritmos muy tranquilos. Pues el grupo Geely con Livan ofrecen estas alternativas a día de hoy y creo que está muy bien. Y bueno, como conclusión, Livan ofrece estas dos alternativas, esta por 26.000 euros, un poco más de 26.000 euros, sin descuentos ni promociones, y es una clarísima oferta para este coche, porque hablar ya de 26.000 euros, obviamente no nos vayamos a años atrás, que sí, ya me parecería exageradamente caro, pero a lo que hay a día de hoy me parece que es un chollo. Sigue siendo caro, pero sigue siendo un precio bastante bueno, y si logras obtener un descuento y una promoción con Livan, pues seguramente vas a tener un buen producto a un precio bastante bueno. Me voy por el X3 o X6, son dos modelos totalmente diferentes, señores. Dos subs con dos alternativas. Obviamente la X3 yo creo que va muy a lo low cost, demasiado me parece a mí, pero os invito a ver la prueba de ese modelo. Y este yo creo que tiene un equilibrio bastante correcto, no es para tirar platillos tampoco, pero muy correcto. Se nota que ya es un segmento y una categoría un poco mejor, y esto obedece también a que quieren buscar otro tipo de cliente que le guste este tipo de coches.
Por supuesto, si ya llega una versión híbrida enchufable e incluso un modelo ya 100% eléctrico, abrimos un abanico interesante de modelos dentro de la gama Livan. Un coche que me ha gustado, un coche con buen comportamiento general, no le he notado mayor problema, no es un coche para trazar curva, no es tampoco un coche que sea la actualidad pura, pero sí que hablamos de un coche de hace 3 años, por ejemplo, aquí enfocado con detalles ya también bastante novedosos a día de hoy, que corresponden con la actualidad. Pero a nivel de conducción es un coche bueno, pero que podría incluso hablar de un coche de hace 3 años atrás. Así que nada mal, es un coche actual, pero con ciertas sensaciones bastante polifacéticas dependiendo cómo lo veas, ¿no? Desde qué ojo lo quieras ver. Agradecemos a Livan España por la sesión de este Livan X6 Pro y a vosotros la visita. Si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y dejarnos vuestro like y comentarios aquí debajo. No olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X y TikTok para la actualidad del día a día del motor y la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos de nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.